¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Sí se escucha? Buenas noches. Sí, ya se escucha, creo. Ya está activado. Bueno, buenas noches. Nuevamente, pues, con la bienvenida a otra sesión clase más de Derecho Civil 2, relativo precisamente a el derecho de las obligaciones. Y en esa tesitura voy a compartir la diapositiva que teníamos pendientes sobre ya la transmisión precisamente de las obligaciones en su momento dado, y en los últimos temas estaríamos tratando sobre pues ya la extinción de las obligaciones, un tema también interesante desde el origen de las mismas, que da pauta inclusive pues para eh, otro temario más, que son los contratos precisamente, que son básicamente derivados de las obligaciones, ¿no? O derivado de esos contratos más bien es que existen las obligaciones que se tienen que hacer cumplir y se pueden transmitir precisamente. Entonces eh, pues sí, son temas seriados, ¿no? Por eso es la importancia de que quede claro respecto al origen, respecto a la transmisión, respecto a la extinción, respecto a la nulidad e inexistencia de los actos jurídicos, mismos actos jurídicos que a su vez pues provocan tanto derechos para unos como obligaciones para otros. Entonces, en esa misma línea, me parece que nos hemos quedado en esta diapositiva, la número 3. Y bueno, ya que se está pues compartiendo, voy a hacer un poquito aquí, la voy a compartir um, desde la actual para que se vea un poquito más grande, toda vez que la letra está un poco chica. Bien, entonces, bueno, partiendo de esto, estoy mencionando o seguimos en la interpretación legal de los artículos del Código Civil Federal para poderlos transmitir a un código local, como lo es el Código Civil para el Estado de México, algún otro código civil de alguna otra entidad federativa. Evidentemente, el derecho es aplicable, el derecho mexicano es aplicable muy similar cada una de las entidades federativas, solo es cuestión de revisar precisamente la forma sustantiva, en este caso esto es lo que estamos revisando, lo sustantivo, lo que sustancia el derecho, ¿sale? Y la forma procedimental, también conocida en la práctica como el procedimiento o el derecho adjetivo, ¿no? El subjetivo o sustantivo y el adjetivo o procedimental también. Entonces, dentro de esa misma línea, revisando el Código Civil Federal, estamos revisando lo que es la transmisión, repito, y para ello tenemos sesión de créditos civiles. La sesión clase pasada quise dejar muy claro la diferencia existente entre un crédito civil y uno mercantil. Asimismo, procede, básicamente es la misma línea o el mismo orden de ideas para poder distinguir un acto jurídico en sí, que es aquella manifestación de la voluntad, obviamente externa de la voluntad del ser humano, que produce consecuencias en el campo del derecho. Esas consecuencias son llamadas derechos, son llamadas obligaciones, ¿sale? Entonces, dentro de esa misma línea, pues el actuar se va ajustando a cada una de las materias. Tenemos actos jurídicos civiles, tenemos actos jurídicos mercantiles, tenemos actos jurídicos que producen consecuencias en el campo del derecho penal. También por ahí tenemos los tipos penales, ¿no? Cuando se encuadra una conducta del individuo en un tipo penal, tenemos actos jurídicos que producen consecuencias en el campo del derecho administrativo, tenemos actos jurídicos que producen consecuencias en el campo del derecho fiscal, que por ahí también llevan la misma línea, tenemos actos jurídicos que producen consecuencias en el campo del derecho laboral, en el campo del derecho agrario. Bueno, pues entonces tenemos
una, un catálogo muy amplio de actos jurídicos que van produciendo sus efectos jurídicos en diferentes ámbitos del propio derecho, ¿no? Entonces, aquí es muy similar, por eso mi intención o mi interés de que no se logre confundir, porque el derecho civil fue el más antiguo. El más antiguo, posteriormente de ahí ya se fue desprendiendo inclusive el propio derecho penal, el propio derecho mercantil, pero fue de los, vaya, de los primeros en otorgar esa forma, dado que nuestro derecho es románico o germano-románico, viene de ese origen, entonces pues por ahí desprendemos pues, el propio derecho civil, el compendio civil, la ley de las 12 tablas, eh, obviamente pues también el corpus juris civiles que le dio origen pues Justiniano, ¿no? También un importante emperador romano que hizo las compilaciones más importantes del derecho romano y no solamente romano, por eso digo greco-romano, porque tomaron, pues, de hecho se tomó, ¿no? Los jurisconsultos o los juristas en su momento, pues tomaron por ahí normas jurídicas, costumbres, interpretaciones de las leyes, aplicación de las mismas leyes, de otras, obviamente, pues entidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, otros lugares que también, pues, donde conquistaban o donde, pues, por ahí también pretendían conquistar, pues, se plasmaba o se hacía también. De alguna manera, pues, el derecho siempre se tiene que haber, que aplicar, ¿no? Esté reglamentado o por costumbre que pueda darle ese origen, porque obviamente, pues, el derecho eh, proviene o trata de poner un orden en la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad al ser pues también parte caos o conflictiva, pues necesita reglamentaciones que lejos de ser ya verbales inclusive o, bueno, en su momento fue por la fuerza, fueron evidentemente pues guerras de conquistas, entre otras circunstancias, pues tenían su derecho, ¿no? Uno de los más antiguos, pues es el civil, porque de ahí se desprende precisamente el matrimonio, se desprende pues el derecho sucesorio, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos bienes cuando el pater familias moría? ¿Qué pasa con tantas figuras, ¿no? Del propio derecho civil que a su vez ya se empezó a especializar en el familiar, en el mercantil, etcétera? Entonces, el mercantil tiene actos jurídicos muy similares al civil. Lo que quiero o quiero expresar en realidad es que hay actos de compra y venta civil, actos de compra y venta mercantil, que por ahí tienen, pues son compra y venta, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Se vende un objeto a cambio de un precio cierto y en dinero. Eso es una realidad, tanto en el civil como en el mercantil. Entonces, ¿cuál es esa distinción que lo separa de una rama y otra, ¿no? ¿En qué momento si a mí me incumplen la obligación precisamente o me faltan a mi derecho, en este caso está incumpliendo la obligación la otra parte, en una compra y venta, es decir, no me entregó el dinero, pero yo sí entregué el objeto, en qué momento sé cómo demandar, cómo ejercer una acción y cómo mover o poner en movimiento el órgano judicial, ¿no? A través de una demanda. Pero, ¿cómo identifico la vía? Si es una vía civil, si es una vía mercantil. Entonces, es muy sencillo, en realidad. La situación es, creo que la clave está en el objeto que se pretende realizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ánimo de realizar ese acto jurídico? Mencionaba ejemplos como, es que vendí mi coche, ¿por qué? Bueno, porque ya lo quiero cambiar, independientemente, pues porque necesito el dinero, porque quiero comprar otra, no sé, eh, o a lo mejor pagar una deuda, vaya, pudiera ser el destino eh, de ese dinero distinto, ¿no? Pero el vender una de mis propiedades, eh, que en este caso dentro de lo que es mi propiedad entra mi vehículo automotor, pues es evidentemente un bien mueble. Así pudiera vender también mi casa, vamos, si decido vender todos mis bienes personales, mi computadora, mi equipo de sonido, este, todo lo que tenga por vender, lo puedo hacer. ¿En qué momento se convierte en una compra y venta mercantil? Todo lo que estoy mencionando, esto de vender mi auto, vender mi casa,
mi computadora, mi celular, todo lo que tengo, o una cuestión aislada, es decir, única y exclusivamente mi computadora, única y exclusivamente la motocicleta, única y exclusivamente eh, el auto o el vehículo automotor, es válido, ¿no? Pero en el momento que son cosas personales y que no hay un ánimo de lucro y especulación, es decir, no es mi actividad económica, la estoy vendiendo a lo mejor porque cambio mi vehículo cada año, porque en realidad sí necesito el dinero, o por X o Y situación, ¿no? En realidad no importa mucho en qué lo voy a emplear, lo que importa es el ánimo del por qué lo estoy vendiendo. Cosa diferente es que mi actividad económica es como yo me gano la vida, sea es que yo me dedico a vender autos. Entonces, ahí es donde cambia el acto jurídico, ¿no? El acto jurídico que yo vendo, es más, yo puedo ser vendedora de autos y estar en una agencia o estar en un lote de autos de venta, compra y venta de autos seminuevos, eh, que pertenece a una persona física, que pertenece a una persona jurídica, o yo ser inclusive la propietaria de ese lote o socia de la empresa de automotriz que se dedica a vender los vehículos y que yo decida vender por fuera o en otra circunstancia mi vehículo, ya sea a la propia agencia, porque bueno, dado que se puede comprar y renovar de esta manera, o venderlo a un tercero, cambiarlo, es un acto jurídico civil, ¿no? Yo me dedico a lo mercantil, pero se tiene que revisar el ánimo con que se está, o el objeto con que se está vendiendo el vehículo, ¿no? Es que si estoy vendiendo este vehículo en particular, si me concentro, estoy en un horario de trabajo, ¿por qué? Bueno, pues porque ese es mi trabajo, ¿no? Soy agente de ventas de vehículos, entonces es mi trabajo y mi trabajo es venderlo, recibir una comisión por la venta de ese vehículo, si es que trabajo por comisión, o a lo mejor vendo y recibo bonos. Digo, la situación laboral ya es distinta, por eso digo, a veces un mismo acto jurídico produce consecuencias en varias ramas del derecho. Tengo, pues a lo mejor un empleo que es ese, donde está regulado bajo el derecho laboral, ¿no? Por ese empleo, evidentemente, pues yo recibo un sueldo o mismos ingresos que son grabados por el fisco, ¿no? O por la autoridad fiscal. Entonces ahí estamos, ese mismo acto jurídico está produciendo efectos en el campo del derecho fiscal. Eh, y evidentemente, pues yo con ese dinero, pues es mi forma de, evidentemente, pues mi actividad económica o mi forma de hacer dinero, ¿no? Cosa distinta a que si puedo vender yo de forma particular mi vehículo, vendérselo a la propia agencia, etcétera, es una situación diferente. Esa sería una compra y venta meramente civil, porque no lo estoy haciendo para obtener una ganancia. Tal vez algunos lo puedan lograr, lo digo con esa circunstancia, de que se dedican a ello, ¿no? Nada más que no es su actividad cotidiana. De hecho, los actos mercantiles, en su momento cuando vean mercantil, sin quererlos confundir más, tienen unas características esenciales que los hacen meramente mercantiles, ¿sale? Que sea una actividad usual evidentemente, pues reiterada, que esa sea mi hábito, básicamente, eh, de realizar ese tipo de circunstancias, ¿no? Compra y venta de ciertas cosas ya se hacen un hábito, que yo obtengo un lucro, que yo obtengo una ganancia, que yo pretendo especular, reinvertir ese dinero. ¿Para qué? Pues para obtener evidentemente más ganancias. Eso pudiera ser, eso ya es una actividad mercantil, ¿no? Se convierte en una actividad mercantil regulada por el derecho mercantil, por supuesto. En cambio, bueno, pues si yo de forma aislada decido vender, voy a vender mi computadora porque pues ya salió, me compro una tablet, voy a juntar por un celular mejor, etcétera. Eso pues es una compra y venta aislada. Lo hago de vez en cuando, de repente, aunque tengo un objetivo con ese dinero, no es mi hábito específico o mi actividad económica cotidiana, ¿no? Entonces, esa es la clave importante para los actos jurídicos civiles y mercantiles. Entonces, aquí estoy hablando de un crédito civil, ¿sale? No sea, que dice créditos civiles que no sean a la orden o al portador. Mencionaba que a la orden es cuando se le ordena, evidentemente dentro del propio
regularmente son documentos, ¿no? Que se encuentran pues escritos, ¿no? En papel, en donde uno de los principales, una de las características de un documento a la orden es un cheque, pero eso es un documento, es un título de crédito, es un documento mercantil, ¿sale? Entonces yo creo que el mejor ejemplo que pudiera poner pues para mencionar, ¿no? A la orden se le está dando al banco de que pague ese dinero a fulanito de tal o a quien lo tenga, ¿no? Que es, páguese al portador, al que porte ese título de crédito, pero repito, ese es un título de crédito mercantil. Entonces, créditos civiles que no sean a la orden, precisamente lo que estoy comentando, o al portador, es quien contenga o quien tenga en su poder pues ese crédito o ese título de crédito, dice, puede hacerse en escrito privado, se firmarán el cedente, el cesionario, yo soy la cedente, sesiono y al cesionario, perdón, este, ante dos testigos. Regularmente, y eso por seguridad también, no limita que sean, requisito mínimo son dos testigos, pero pudieran ser cuatro, ¿no? Para confianza, o los mismos dos, ¿no? Pero uno eh, pues del cedente y otro del cesionario, ¿no? Cuando se están firmando, se está celebrando un acto jurídico, lo ideal, lo recomendable es que haya cuatro testigos, dos de una parte y dos de otra. ¿Para qué? Para que en su momento, si llega a existir algún tipo de conflicto jurídico, pues evidentemente los testigos que firmaron pues eran del comprador, híjole, ¿y ahora cómo le hago, no? Evidentemente, pues si son sus testigos, van a testificar o atestiguar a favor de él y no míos, aunque el acto jurídico fue celebrado tal, 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 aunque las cláusulas en su interpretación se dijo a la literalidad tal o se pactó algo nuevo, es decir, se combinó algo nuevo, no lo sé, lo que se pretende acreditar, ¿no? Entonces, eso es una recomendación, ¿no? Que mínimo son dos testigos, de preferencia entonces que fuera uno de una de las partes y otro de otra, pero para acreditar en un juicio, regularmente pues se necesitan dos, mínimo dos testigos. Entonces, por eso digo, serían cuatro, dos de una parte y dos de la otra. Pero la ley es muy clara, dice se puede hacer de forma privada, el cedente, el cesionario, es decir, las partes que van a celebrar el contrato, dos testigos, es decir, ya son cuatro personas que tienen que firmar un documento. Dice, solo cuando la ley exija que el título de crédito cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documento. Una de los documentos que se pueden ceder es precisamente, por ejemplo, una factura de un vehículo, ¿no? Precisamente que es una forma común de hacer la compra y venta. Regularmente se hacen o ya sea con un contrato de papelería, no los de mérito, pero lo ideal sería evidentemente más para los letrados en derecho, pues hacerlo mucho más seguro, mucho más pues formal, ¿no? Mencionando y tratándose de pues actos jurídicos que celebran, pues tiene mucha más garantía porque está mucho más protegido. Los de papelería sí tienen efectos, pero son como muy genéricos, entonces no dan mucha pauta a la interpretación, a cómo se firmó, a que es que le faltaron algunas cláusulas que pactamos y no se encuentran dentro de ese documento. Bueno, pero al menos trae los elementos básicos, ¿no? Entonces, regularmente se hace o ante un contrato de papelería o simplemente se hace con la pura carta responsiva. Ese es evidentemente pues también una, un documento que apoya al acto jurídico de compra y venta en donde la responsiva tiene precisamente esa intención de que en tal momento tal persona deja de responder por lo que pueda pasar por ese vehículo automotor, sea una motocicleta, sea un carro, ¿no? Y se empieza a ser responsable, pues, la parte adquirente, ¿no? Entonces, ya después de ese acto, bueno, pues si lo choca, si utiliza ese vehículo para hacer un acto ilícito, bueno, pues que se ve implicado el propio vehículo, ya evidentemente pues investiga al propietario, ¿no? Pero con esa responsiva, bueno, pues es parte de
coadyuva, ¿no? Mi contrato, mi responsiva, y la factura, pues se la quedó evidentemente el comprador, en donde regularmente, pues en la parte de atrás se escribe: cedo los derechos de propiedad o en propiedad a favor de fulanito de tal, ¿no? Evidentemente tiene que venir el nombre del propietario, la firma del propietario, la fecha y a favor de quién se están cediendo los derechos. Son los datos básicos que tiene que traer la leyenda de la cesión de derechos. Entonces cede los derechos y aquí menciona, ¿no? ¿En qué? En garantía, en propiedad, en qué lo cede, ¿no? Entonces, esa es una de las formas, es un acto, también pudiera hacerse civil, regularmente civil, porque cuando se hace mercantil se refacturan, sobre todo si son agencias de vehículos, se hace una refactura. Entonces, dentro de esto, pues es un ejemplo, ¿no? También de la cesión de derechos. Menciona también para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, es decir, ahora el cesionario es el nuevo adquirente del derecho, perdón, y el obligado siempre va a ser, pues aquí habla el mismo, ¿no? No puede ceder la deuda a menos que eso ya sería, pues, ¿quién te compraría una deuda, ¿no? ¿A cambio de qué precisamente? Pero bueno, puede existir, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un derecho del acreedor, un derecho del acreedor, de que, ok, mira, me deben 20,000, 30,000 pesos, te cedo la deuda, ¿no? El nuevo acreedor es el cesionario. Dice el cesionario que puede ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a la notificación de la cesión, es decir, también de alguna manera hay que respetar los derechos del obligado, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo la noción o la idea, si yo soy la obligada, de que mi acreedor, es decir, mi deuda, mi obligación la tengo con fulanito de tal, ¿no? Y resulta que ahora ya sutanito viene y me cobra esa deuda. Bueno, pues de qué se trata. Por eso la ley es clara al mencionar que es menester, es necesario hacer la notificación de la cesión precisamente de la deuda o del derecho, ya sea judicial o extrajudicialmente ante dos testigos o ante un notario. El notario pues es un fedatario público, los testigos pues dan fe precisamente del acto de la notificación. Porque de repente puedo llegar, sí, te avisamos que ya le debes de pagar a fulanito de tal, sí, sí, por supuesto, ¿no? En la fecha que quedaron, ustedes convengan, la fecha de pago, pueden extender la deuda, no sé, aminorar los intereses, pagarle antes, bueno, ya, ese es problema ahora del cesionario o del nuevo acreedor y del antiguo deudor, ¿no? Y posteriormente negar esa notificación, ¿no? Entonces, por eso se necesitan dos testigos, notario, para hacer la notificación. En este momento, pues evidentemente está cediendo la deuda, ahora tu nuevo acreedor va a ser fulanito de tal y ya conmigo no tienes ningún tema, ¿no? Ahora tu obligación es con otra persona. Dos testigos si se hace de forma privada o el notario, no hay aquí tema con que tenga que estar el notario y dos testigos. ¿Por qué? Porque los testigos le dan pues o tratan de darle esa fuerza, ¿no? Al acto que se está realizando, que es la cesión de derechos, y el notario no, porque simple y sencillamente el notario tiene fe pública, ¿no? Entonces, al tener fe pública, se presume que todo acto jurídico que tenga, evidentemente, pues el sello y la firma notarial, se entiende con que es un documento público que es indubitable, es decir, no hay duda alguna de que se celebró y se llevó a cabo ese acto jurídico. Entonces, en otra idea tenemos que la cesión de créditos no sean a la orden o al portador, descartamos, ¿no? Este tipo de documentos de crédito a la orden o al portador, dice no produce efectos contra un tercero, sino después de que su fecha deba tenerse por cierta conforme a las reglas siguientes. Fracción primera. Se tiene por objeto un crédito que deba inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. Fracción segunda. Si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. Fracción tercera. Si se trata de un documento privado,
desde el día en que se incorpore o se inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaren o desde la fecha que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. Entonces tenemos aquí tres supuestos, ¿no? En el cual pues puede producir efectos contra un tercero. Eh, ¿Quién podría ser ese tercero? Pues evidentemente las partes son las que pues les interesa, ¿no? Que se cumpla la obligación y hacer valer ese derecho. Entonces, el tercero es un ajeno a ese contrato, es decir, pues precisamente, ¿no? Quién lo firmó, quién lo otorgó, quién debe, a quién le deben. Ahora, pues el tercero viene siendo, pues, eh, alguien que tenga injerencia dentro de ese crédito, ¿no? Que puede ser, pues, el cesionario, puede ser, a lo mejor el deudor tiene un aval, ese también es un tercero, ¿no? Que en caso de que el deudor muera o fallezca, pues ahora, ¿qué pasa, no? Un tercero, pues, pudiera ser su aval, un tercero pudiera ser en la sucesión no solamente se transmiten los bienes y las propiedades, sino también las obligaciones, ¿no? Entonces, tiene una deuda pendiente, no se extingue y se sigue. Entonces, el albacea o el heredero, pues hereda deudas también. Entonces, tendría que hacerse cargo. Esos son los terceros, ¿no? Quienes tienen algún interés jurídico en el acto, pero no son los contratantes directos o las partes directas, sino que algo tienen que ver, pero no fueron los obligados directos, ¿sale? Entonces, aquí hay tres supuestos, ¿no? En que el crédito pues debe inscribirse en donde existe una institución pública denominada Registro Público de la Propiedad. En el Estado de México es mejor conocido como IFREM. En el IFREM, bueno, se puede inscribir regularmente, son los actos jurídicos que más se inscriben, que son precisamente las escrituras públicas de los bienes inmuebles, ¿no? Porque, pues, bueno, tiene una validez, ¿no? Que evidentemente hay yo creo que un principio, porque lo manejan a través de principios, un principio de oro, siendo el registro público de la propiedad, su mismo nombre te está dando la pauta para que sepamos cuál es la principal función. Yo creo que la esencia del registro público es registrar los actos jurídicos para hacerse públicos, precisamente, es decir, darle esa publicidad que es el principio, yo creo que primordial, que hay que exaltar, hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque evidentemente esto le da publicidad y certeza jurídica al acto que se celebró. Es decir, si yo celebro una compra y venta de mi casa, evidentemente yo como vendedora pues voy a tener el dinero. Una vez que tenga el dinero, si transmito la propiedad, si aquí tienen las escrituras, o tienes el contrato, te lo firmo, contrato privado de compra y venta, o se puede hacer ante notario. Evidentemente el notario sabe que ese acto se tiene que inscribir en el registro público porque el nuevo comprador tiene ese derecho de que ahora esa propiedad se registre en el registro público, se le dé legalidad, se le dé certeza jurídica. Quien vaya a preguntar sobre esa propiedad en el registro público, evidentemente va a decir, ah, fulanito de tal es el propietario. Esta hipotecada tiene gravamen, son otros actos jurídicos que se pueden inscribir o registrar en esta institución, ¿sale? Entonces, pues precisamente es una institución que le da certeza y legalidad a ciertos actos jurídicos. Entonces, hay unos que se tienen que inscribir, otros son opcionales y otros que no es necesario inscribirlos. ¿Quién me dice qué acto jurídico sí, qué acto jurídico no, cuál es opcional? La propia ley te lo emana, ¿no? Entonces, eh, bueno, cada acto jurídico en particular, al estudio de la ley o de las propias reglas, el reglamento, recordemos que es una parte precisamente que explica la, pues evidentemente, pues más a fondo o da detalles de lo que la ley evidentemente pues ordena, ¿no? El ordenamiento legal. Entonces, para eso existen los reglamentos, ya sea a través de un reglamento, ya sea a través de una ley, un decreto, digo, las formas y la jerarquía de las leyes me pueda
me pueda dar la pauta para saber si ese acto jurídico por ley debe o no inscribirse en el registro público. O puede, ¿no? También que me dé la opción de que pueda inscribirse o de que sencillamente no sea necesario, ¿no? Algunos actos jurídicos que no son necesarios, pues son, como lo repito, compra y venta de bienes muebles regularmente, ¿no? Vendo mi celular, no es necesario hacer tanto el protocolo, ¿no? Para la venta de un celular, de una computadora, de un vehículo automotor inclusive. Depende también el valor, ¿no? Del vehículo, pero hay varias circunstancias en las cuales, bueno, pues la propia ley te indica qué actos jurídicos sí se inscriben, qué actos jurídicos no es necesario y los opcionales, ¿no? Entonces, si se hace en escritura pública, la escritura pública, recordemos que es precisamente la publicidad que un fedatario público le otorga de forma escrita al acto jurídico celebrado, ¿no? Entonces, desde que se hizo, ¿no? A lo mejor desde la firma ante notario público, bueno, pues desde ese momento empieza a surtir sus efectos, porque este artículo como tal menciona no produce sus efectos contra un tercero desde la fecha que deba tenerse por cierta conforme a unas reglas dadas, ¿no? Entonces, si se firmó ese acto jurídico ante notario público, bueno, pues desde la firma, ¿no? De en qué fecha fue, ahí viene, ¿no? Todo el acto jurídico dentro del protocolo del propio notario, viene la fecha, a veces traen hasta la hora exacta, ¿no? Pero a partir de esa fecha, pues puede empezar a surtir efectos contra terceros. Si se trata de un documento privado, desde el día que se incorpore o se inscriba en un registro público, desde la muerte de cualquiera que lo firmaren, o desde la fecha en que se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, ¿no? Entonces aquí sí es muy claro en qué momento, al ser un documento público, es decir, lo contrario a la fracción segunda, es decir, no es escritura pública, pero se realizó mismo acto que se encuentra pues surtiendo sus efectos, ¿no? Que a partir de qué momento surte sus efectos en contra de un tercero, bueno, pues cuando a lo mejor uno de los contratantes se muera, a lo mejor desde el momento en que se inscribió en el registro público, etcétera. Cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponerse al cesionario, puede oponer, perdón, al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente el momento en que se hace la cesión. Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible, cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido. Aquí está un poquito enredado, pero hay una figura muy interesante que quiero rescatar dentro de lo que es este párrafo o este artículo en particular, que sería el artículo 2036, recordando que, bueno, pues esta diapositiva abarca de los artículos 2036 al 2033 al 2036 del Código Civil Federal, eh, teniendo en consideración que dice, podrá invocar, en el último párrafo, si nos vamos precisamente al último párrafo, podrá invocar la compensación. La compensación es una figura jurídica también, pero aquí, en esta figura en particular, trata respectivamente sobre la extinción de las obligaciones. En su momento vamos a revisarlo, pero no es una figura, digo, está ligada con la transmisión de las obligaciones, por supuesto, ¿no? Pero pudiera ser que se dé por compensación, se puede extinguir la propia obligación. Pero dice, cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, aquí los vamos a sacar esos títulos porque son títulos de crédito, son títulos no civiles, son títulos mercantiles. Entonces, fuera créditos que sean lejos de títulos de crédito, se pueden oponer al cesionario, ¿quién es el cesionario? El nuevo acreedor, quien adquirió, quien compró esa deuda, ¿no? Entonces ahora esa deuda me pertenece, ¿no? Yo soy la cesionaria. ¿Qué me pueden oponer a mí la cesionaria? Las excepciones, ¿qué es una excepción? Explico, una excepción es un término procesal. En la práctica o cuando se vea teoría general del proceso o cualquiera de los derechos procesales, se inicia con el derecho procesal civil, cómo se va llevando a cabo un procedimiento, un juicio, ¿no? Yo creo que está, bueno, ahí las denominaciones pueden cambiar, ¿no? Pero hay autores que dicen que juicio y proceso no es lo mismo, pero en la práctica los abogados podemos denominarle igual y a veces pues pudiera resultar un poquito confuso, pero en la práctica es un proceso judicial,
¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de ese proceso judicial, el demandante es quien inicia, evidentemente, pues, quien mueve el órgano judicial, decir, a ver, mira, yo demando a fulanito de tal porque me debe tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, yo soy la parte accionante. Entonces, para una acción, ¿cómo me puedo defender? Existen figuras para los demandados que son defensas y excepciones procesales. Entonces, dentro de estas defensas y excepciones, que es mi manera, si yo soy la deudora, es mi manera de defenderme. Te pongo esta defensa y yo pongo la excepción de compensación, por ejemplo, ¿no? Esa es una excepción procesal. Hay excepciones, digo, esto no es materia procesal, pero se dividen en eh, excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Las dilatorias tienen la única finalidad de alargar el proceso, es de dilar el proceso. El propio nombre lo indica y yo soy muy enfática en analizar el término de las palabras. Entonces, dentro de esa línea, yo creo que ayuda muchísimo, o bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado en su momento cuando era estudiante, este, aprenderme esos conceptos por la literalidad de las palabras o a veces la obviedad de las palabras, ¿no? Entonces, excepción dilatoria dila el proceso, ¿no? Alarga, extiende. Y la perentoria hace que perezca el proceso, termine el proceso. ¿Por qué? Repito, la compensación es una forma de extinguir una obligación. Entonces, si yo pongo la excepción de compensación, quiere decir, a ver, no, esto yo ya lo cubrí, no me lo tienen por qué estar cobrando dos veces. Entonces, es una excepción que acaba con, destruye la acción. Entonces, si la acción era cobrarme ese crédito por segunda vez, yo pongo mi excepción de compensación o mi excepción de pago, mi excepción, bueno, cuando veamos extinción de las obligaciones, vamos, por lógica, se entiende que son excepciones que el demandado, en este caso el que era deudor, puede, o el que todavía tiene la calidad de deudor, mientras no demuestre evidentemente que ya no lo es decir, mira, yo ya no soy deudor porque ya pagué, mira, yo ya no soy deudor porque ya te compensé, yo ya no soy deudor por esto, lo otro, aquí, allá. Entonces, las excepciones que tengan por objeto destruir la acción, es decir, ya no me puedes volver a cobrar dos veces, y eso inclusive, ¿no? Evidentemente, pues es parte de toda esta circunstancia de derechos, de obligaciones y de qué fue lo que le dio origen y evidentemente en qué momento se pueden transmitir tanto derechos como obligaciones, en qué momento se pueden extinguir derechos y obligaciones, en qué momento son válidos o inválidos los derechos y las obligaciones. Espero, bueno, pues hasta el momento esté siendo clara, si no, bueno, pues no pasa nada con que se pueda interrumpir un poquito para poder saciar alguna duda o emitir una opinión, ¿no? Que también pueda eh, sumar al conocimiento de la sesión clase. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no? El sesionario puede poner excepciones, a eso se refieren las excepciones. Podrá poner al cedente en el momento en que se hace la sesión, ¿no? Entonces, ¿quién es el cedente? Ah, bueno, pues el primero que se le debía, ¿no? Es decir, yo tenía el derecho primero, yo firmé, a mí me deben, yo presté el dinero. Yo soy el cedente, aquí mi amiga, mi amigo es el cesionario, entonces el cesionario puede poner excepciones en contra del cedente, ¿no? Porque pues es que me la cediste, pero hay un vicio por ahí, ¿no? Es decir, me cediste una deuda que ya fue pagada. ¿Qué onda, no? Entonces va a decir, pues ahora yo tengo ese derecho, pero en contra de mi cedente. ¿Por qué? Porque actúo de mala fe. Hay muchas circunstancias, ¿no? En las cuales pues ya se pueden convertir. Ahora el derecho puede invertirse, ¿no? Entonces ahora se está exigiendo de una forma distinta. Dice en el siguiente párrafo, el siguiente y último párrafo, para terminar de explicar la idea, si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible, es decir, a ver, sí tengo un crédito, pero mi fecha de pago es hasta, por ejemplo, hasta septiembre, ¿no? Apenas estamos por iniciar agosto. Dame chance, todavía no se vence. Todavía no es exigible ese crédito. Ok. Bueno, entonces es un crédito no exigible, por eso se le denomina. ¿Por qué? Porque todavía no pasa la fecha en la cual ya tiene esa posibilidad de exigirse, ¿no? Es decir, te quedé de pagar
el 20 de septiembre, el 20 de septiembre te pago. Y si no te pago, en ese momento se hace exigible ese derecho, ¿no? Dice, cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación con tal de que su crédito no sea exigible después de lo que sea el cedido. Entonces, bueno, aquí es una forma, ¿no? También de poder terminar las obligaciones, repito, con la compensación, con tal de que un crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido. Bueno, ceder un crédito está mencionando inclusive otro que no es exigible, para poder compensar al que sí es ya exigible. Espero me esté dando a entender. Si no, bueno, pues así lo redacta inclusive pues, el propio legislador. Solamente es tratar de darle esa idea, tratar de darles interpretación a los propios artículos, ¿no? Repito, artículos bases son los 2033 al 2036 del Código Civil Federal. Tenemos el siguiente que abarca desde los artículos 2039 al 2045 del Código Civil Federal, y por ahí se fueron unos números, ¿no? Que no, nada tienen que ver, ¿no? Se acaba hasta el Código Civil Federal. Dice, si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, es decir, a lo mejor, híjole, tengo un crédito de 100,000 pesos, pero se puede porque el propio código te está dando la pauta, te está dando las intenciones, las reglas, los lineamientos, la oportunidad de que se pueda ceder a varios sesionarios, es decir, híjole, pues voy a dividirlo en 4 sesionarios, ¿no? De 25,000 cada uno. Entonces, que me den 25,000 cada uno y tengan, aquí está el crédito por 100,000 pesos. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de exigir 25,000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios sesionarios. Dice, tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión al deudor, es decir, bueno, aunque lo haya dividido en partes iguales, yo me puse lista, ¿no? Yo soy una de las sesionarias que tiene 25,000 pesos de crédito de derecho, y en el momento en que al deudor le caigan 25,000 pesos y ya es exigible, pero es que tienes otros 3, ¿no? Que también pueden exigirle, y a quién se le paga primero. Bueno, ¿quién tiene esa preferencia? Bueno, si le caen 30,000 pesos, si le caen 25,000 pesos, si me puede cubrir, pues que me cubra primero a mí. ¿Por qué? Porque yo le notifiqué primero. Entonces, de acuerdo al artículo 2039, él tengo derecho de preferencia porque yo le notifiqué primero. La notificación se añade o sí, vaya, se reglamenta por lo que ya mencionamos en los artículos pasados, ¿no? Que tiene que ser ante 2 testigos, que tiene que ser ante posiblemente ante un fedatario público, etcétera. Entonces, para que se dé como una especie de candado seguro de fe y legalidad de esa notificación de la sesión que se habrá hecho, ¿no? Entonces, dice, salvo lo dispuesto para los títulos que deban registrarse. ¿Registrarse en dónde? Recordemos, registro público de la propiedad. Ahora tenemos, mientras no se haya hecho la notificación al deudor, se libra pagando al acreedor primitivo. ¿Quién es el acreedor primitivo? A ver, no, yo firmé con, eh, con Diana, ¿no? Entonces, Diana yo le debo los 100,000 pesos a ella, yo no sé qué, por qué ustedes 4 vienen a cobrarme. No se me ha notificado absolutamente nada, por eso dice, mientras no se le haya notificado al deudor, el deudor se puede librar de la deuda, es decir, yo no tengo por qué pagarle 25,000 pesos a cada uno de ellos, a mí que me garantiza, ¿no? Que en efecto, cubriéndoles a ellos, ya Diana ya no me puede exigir pues el cobro, ¿no? A lo mejor estoy dando otros 100,000 pesos y viene y me exige 100,000 pesos más, entonces yo no tengo la forma de acreditarlo porque no se me han hecho la notificación. Para eso es la notificación, para darle certeza a ese acto, ¿no? De decir, ok, ya Diana les transmitió, ya me lo notificaron, ya entiendo que le tengo que dar 25,000 pesos a cada uno. Pero si no se me ha notificado, entonces yo me libro, aunque ya se haya hecho la sesión, y no es necesario que en realidad que el deudor tenga que dar su consentimiento, es decir, ay, no, es que yo no puedo permitir que la deuda se transmita. Eso no lo puede hacer. No tiene facultades para ello, a menos que dentro del propio contrato, dentro de las propias cláusulas, dentro del propio acto
decidimos celebrar, que hoy sí, celebramos, me prestas 100,000 pesos, pero ¿qué crees? No, no quiero que vendas la deuda, ¿no? Solamente te los voy a pagar a ti, solamente tú me los puedes cobrar. Ok, sin problema, entonces se pone dentro de una cláusula. En ese momento tenemos que apegarnos a lo pactado. Si yo hago una cesión indebida, pues evidentemente esa cesión no surte efectos. ¿Por qué? Porque yo, deudor, puedo poner la excepción de que evidentemente eso no estaba dentro de lo que es el contrato, dentro de lo que son las cláusulas, etcétera. Entonces se invalida esa parte que se pretende hacer valer. Entonces, el deudor aquí en este segundo, en esta segunda idea, tenemos que se puede librar pagando al acreedor primitivo, recordando el acreedor primitivo, pues evidentemente es a quien originalmente o con quien originalmente celebré el acto jurídico del crédito, ¿no? Estamos mencionando, nos estamos concentrando única y exclusivamente en créditos. Siguiente línea. Hecha la notificación, no se libra el deudor, sino pagando al cesionario. Ahora sí, si ya me notificaron legalmente, si ya vino el acreedor primitivo y me dijo, ¿sabes qué? Mira, los 100,000 pesos que tú me debes, a ellos 4 se los tienes que pagar en 25, 25, 25, 25, ¿no? Entonces, en caso de que haya sido sin intereses, ¿no? Pero si corren intereses, bueno, pues ya es distinto, ¿no? De cómo hayan quedado el cedente y los cesionarios respecto a los intereses, ¿no? Que también tienen que apegarse a la línea de interés que haya firmado o que haya pactado el propio deudor con el acreedor. Entonces, pues ahí tenemos también esa parte. Si el cedente se hubiera hecho responsable de la solvencia del deudor, es decir, yo soy la cedente, yo soy la acreedora primitiva, te, te juro y te perjuro a ti, cesionario, que mira, fulanito de tal es solvente. Yo conozco que tiene una propiedad, yo conozco que tiene un carro que vale tanto, yo conozco que tiene un departamento que está a su nombre. Entonces, mira, si no te responde, tiene con que, o sea, si no te responde económicamente, si no te transfiere, si no te da efectivo, la forma de que no te pague por cuenta propia, yo sé que es solvente. Y si no, yo me hago responsable, porque tampoco, si el deudor, yo sé que el deudor ya le cobro, ya ve que no tiene ni por dónde sacar, y de mala fe, sería una mala fe hacer eso, sabes que mira, te vendo mi deuda y a ver tú cómo le cobras, si yo no le puedo cobrar, bueno, cóbrale tú, ¿no? Entonces estoy vendiendo una deuda sabiendo que el deudor no tiene forma de responder. Entonces, esa parte, ¿no? Si el cedente se hubiera hecho responsable de la solvencia del deudor, y no se fijar el tiempo que esta responsabilidad deba durar. Es decir, mira, yo te aseguro que al momento tiene esto y esto a su nombre y te puede pagar, ¿no? Entonces, te respondo por él si no te pago, si no puedes cobrar en tanto tiempo, ¿no? En 3 meses, en 6 meses, en el tiempo que puedan pactar ellos, ¿no? Pero en caso de que no se pacte fecha o que no se fije fecha, en caso de que yo, cedente, me hubiera hecho responsable de la solvencia de mi deudor, es decir, que era mi deudor primitivo, te lo estoy pasando, te lo estoy enjaretando, ahora cóbrale tú, pero si tiene cómo pagarte. Entonces, te respondo en 3 meses, ¿no? Si ya en 3 meses el deudor se deshace de todo y ya que tuvo una mala racha, que tuvo esto, lo otro aquí, ya ni pagó y ahora debe más, pues ya ese no es el asunto tampoco no es culpa, vaya, del cesionario primitivo. Entonces, si no se fijara el tiempo de esta responsabilidad, que esta responsabilidad deba durar, es decir, del propio cedente, de la solvencia de su deudor, se limitará a un año contado desde la fecha en que la deuda fuera exigible. Y aquí tengo otra circunstancia de las mentadas, digo, de las mencionadas, que de hecho, pues mentar es mencionar, de las mentadas excepciones procesales. Una de ellas es, he mencionado muchas veces, prescribe el derecho. Entonces, es decir, yo me hago responsable, híjole, es que no pactamos ninguna fecha, híjole, pues ya en un año tengo que responder por este cuate, ¿no? Si no paga, pues voy a tener que pagar yo nuevamente porque yo le cedí la deuda, ¿no? Entonces, eh, pero ¿cuánto tiempo no voy a estar así de por vida, ¿no? Mientras se sigan generando más intereses, mientras esto, y bueno, voy a salir, ¿cómo se dice? Mm,
vulgarmente, ¿no? Como las gallinas, ¿no? Poniendo más de lo que, este, pues de lo que recibí o en su momento de lo que presté y ya salí, pues perdiendo más, ¿no? Como referencia a eso. Entonces dice, con toda la fecha en que la deuda fuera exigible. Entonces, si fulanito de tal y yo acordamos que el 20 de septiembre me iba a pagar, en ese momento es exigible la fecha. Entonces, si yo cedo, sabes que mira, necesito el dinero, te cedo la deuda, este, cóbrale a partir del 20 de septiembre. Ok, viene el 20 de septiembre, pero no fijamos, de, mira, este deudor es solvente porque tiene esto y esto a su nombre. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor una empresa, porque es socio de algo, porque tiene un trabajo estable, por lo que fuere, ¿no? Entonces, pues yo te respondo, ¿no? Pero no fijamos fecha, ¿no? Te respondo por 3 meses. No se fijó fecha, entonces hasta un año, del 20 de septiembre del 2022 al 20 de septiembre del 2023, el el cedente, es decir, el primer acreedor, tiene esa obligación de responder por la solvencia de su deudor. ¿Sale? Entonces, dice, si estuviera vencida, si no lo estuviera, se contará a partir de la fecha de su vencimiento. Entonces, a lo mejor ya venció, ¿no? Es que desde el 20 de julio, ¿no? Que ya se venció. Entonces, ok, ya tiene algunos días que se venció, pero va a ser exigible a partir de, evidentemente, pues desde que fue exigible esa fecha, ¿no? Entonces, un año contados a partir desde qué momento. Es importante ver las fechas en las cuales podemos empezar a contar. eh, desde qué momento puedo exigir un derecho, desde qué momento puedo exigir que se me responda o que se me repare lo que se pretenda reparar, etcétera, ¿no? Estoy hablando ahora de pleitos de los propios acreedores, ¿no? Entonces yo, acreedor primitivo, le cedí los derechos al acreedor, pues, secundario, terciario. ¿Por qué? Pues porque evidentemente le estoy pasando una deuda, ¿no? Entonces, es un derecho que ellos tienen, ¿no? De que esa deuda sea cubierta. ¿Quién? Si no es el deudor que originalmente yo ni lo conozco y tú me lo enjaretaste, pues me voy en contra del que me cedió esa deuda, ¿no? Entonces, son también problemas que pueden surgir entre los propios acreedores. Dice, si el crédito cedido consiste en una renta perpetua, la responsabilidad por la solvencia del deudor se extingue a los 5 años contados a partir de la fecha de la cesión. Entonces, aunque usted no lo crea de Ripley, hay créditos que son de por vida, ¿sale? Son deudas perpetuas. Pudiera ser lo siguiente, hay distintos casos, no suelen ser comunes rentas perpetuas, pero pueden existir. ¿No? En el cual, pues si se pacta así, se tiene que cumplir, ¿no? Una renta vitalicia. Una renta vitalicia quiere decir, pues yo le voy a dar una cantidad de dinero de por vida a fulante de tal, misma que se extingue mi obligación. Si yo soy la obligada, yo le tengo que dar una renta de por vida, a lo mejor mensual, 2,000, 3,000, va a ir aumentando, no va a ir aumentando, depende de cómo se haya hecho el pacto, la situación o lo que sea, pero que sea perpetua. Si evidentemente yo, que soy la deudora, mi acreedor dice, no, ¿sabes qué? Pues yo paso el derecho a tal, ¿no? ¿En qué momento el cedente va a responder por esa deuda perpetua? Este, es decir, si yo dejo de incumplir, no, es que si no es a él o si no es a ella con quien evidentemente pues yo llegue a hacer el contrato, yo dejo de pagar. Entonces, a partir de que deja de pagar, el que se dio ese crédito, esa deuda, pues tiene que responder a 5 años, ¿no? A partir de la cesión del propio derecho, ¿no? Entonces, tiene 5 años para responder por mí, pues por mi obligación, ¿no? Porque si yo me quedo insolvente y dejo de pagar, a los 4 años, bueno, pues tiene todavía un año de que pueda darse, ¿no? Pero pasados 5 años, es lo que mencionó, que prescribe, ¿no? Entonces, híjole, pues ya fue, ¿no? Entonces, si no, si se quedó insolvente el sexto año, pues mira, ya culpa mía no es, ¿no? Entonces ya la ley no me obliga absolutamente nada. Si yo de buena onda quiero responder,
respondo, pero si ya la ley o por ley ya no estoy obligada, pues sencillamente ya no respondo si es que no quiero. No sé si hasta aquí existe alguna deuda, ¿eh? Tanto hablar de deudas ya los estoy endeudando o me estoy endeudando. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, aportación? ¿O se va más o menos entendiendo lo que son las figuras, repito, como títulos, como temas importantes o subtemas, que son la transmisión de las obligaciones? En esencia, pues es el tema o subtema principal, porque el tema principal es el nombre de la propia asignatura. No, bueno, más bien obligaciones, ¿no? Este, teoría general de las obligaciones, pero respecto a esas obligaciones, como subtema tenemos transmisión de las obligaciones, ¿no? Dentro de la transmisión de las obligaciones, dentro de lo que estamos hablando, que precisamente una de las formas de transmitir las obligaciones es a través de la cesión de créditos, que es lo que estamos viendo hasta el momento. ¿Existe alguna duda, pregunta, comentario o se está quedando claro estos temas? Sí, profesora, se entiende. Bueno, yo tengo por aquí una pregunta. Adelante. Hablando de créditos, hablando de préstamos. Eh, ¿Cómo haría un documento en donde, por decir, de préstamo de una cantidad de dinero a una persona, sería como que una promesa de pago o un convenio de pago de dicha cantidad? ¿Cómo lo podría redactar? Pues mira, la forma eh, es que puede variar. Te puedo explicar, depende el contexto en el que lo quieras tú ver, ¿no? Hay recomendaciones, hay diversos actos jurídicos que tú puedes hacer, pero que evidentemente todos y cada uno de ellos tienen que estar plasmados porque los actos verbales sí existen, pero está muy cañón llegar a comprobarlos, ¿no? En juicio. Entonces, bueno, pues tú tienes que obtener firma, pues de aquel deudor o aquella promesa de pago, como tú bien la mencionas, porque una deuda es precisamente eso, una promesa de pago. Se puede hacer a través de precisamente, pues fuente de las obligaciones, a través de un contrato. Si fue un préstamo, pues haces el contrato, adelantándome un poquito a ello, el contrato de préstamo también es conocido dentro de lo que es la ley civil como mutuo, así se le denomina. El mutuo es un préstamo de dinero, básicamente es eso, es su sinónimo. Entonces, pues se puede redactar un contrato en donde se especifiquen las cláusulas, es decir, contrato, se titula inclusive, ¿no? Contrato de mutuo, ya sea mutuo sin interés, es decir, no estoy poniendo interés en ese préstamo, si son 5,000 pesos que tú me tienes que regresar íntegros. Si es con interés, pues te pongo un interés del 2% mensual, por ejemplo, ¿no? Entonces esos 5,000 pesos van generando 2% sobre esos 5,000 pesos al mes, ¿no? Entonces yo voy a obtener los 5,000 íntegros más el interés por el propio préstamo, ¿no? Que celebran entre fulanito de tal y sutanito de tal, y ya empiezas a redactar antecedentes, ¿no? Fulanito de tal menciona que tiene que sus datos, su dirección, o sea, datos generales, ¿no? Eso regularmente se ponen antecedentes de forma rápida, como se redacta un contrato. Después vienen las cláusulas. Cláusula. Fulanito de tal se obliga a otorgar 5,000 pesos, una cantidad. Entonces tú pones de inicio a fin en el contrato lo que sucedió, ¿no? Entregué 5,000 pesos en qué, en efectivo, o cómo, lo transferí. Entonces todo esto se pone, todos estos detalles. ¿En qué momento se va a hacer exigible ese pago? Ah, bueno, en fecha el 20 de septiembre, el 20 de octubre me los tiene que pagar. Tú pones, ¿no? En las cláusulas cómo se pactó eso, ¿no? Los intereses se pagan, cómo se pagan, se tiene que pagar en efectivo, se tiene que hacer transferencia, se entrega un recibo, porque eso también es una garantía del deudor, ¿no? A ver, si te doy de los 5,000 pesos, te voy dando de 1,000 pesos, pero tú dame un recibo que tenga tu firma, que tenga la fecha en que te estoy dándolo, si es en efectivo, o bueno, si es un comprobante bancario, todavía es mucho mejor,
¿Por qué? Porque está una institución avalando que en efecto se hizo una operación, depósito, transferencia, etcétera, que avala esa cuestión, ¿no? Por eso también es importante ponerle títulos ahí a lo que se hacen las transferencias. Si es por concepto de pago de una deuda, pues ponle pago de una deuda o lo que se pueda, ¿no? Tratar de acreditar, se hace en las cláusulas de un contrato. Puede hacerse a través de un contrato, realmente te lo digo y es totalmente válido. ¿Cuál es mi recomendación? Si es una deuda, yo prefiero que sí sea un título de crédito. Yo preferiría o aconsejaría en su momento que sea un título de crédito, porque mejor fírmame un pagaré. El pagaré es, te presté 15,000 pesos, yo tengo este pagaré, vence, ahí viene muy rápido, a ver, en fecha tal, en qué lugar me vas a tener que pagar, y ese es un documento ejecutivo que tiene la ventaja de que viene fecha de vencimiento, viene si pactaste o no interés, vienen los datos del deudor, si tiene o no un aval, nada más se firma, se llena bien ese documento y en su momento si se hace exigible la deuda, decir, ¿sabes qué? Mira, tu deuda venció el 5 de julio, ¿no? Ya estamos precisamente pues bastante avanzaditos, 27 de julio todavía no me pagas, bueno, pues desde ese 5 de julio tú debiste haberme pagado y si no me pagas, bueno, pues ya puedo ejecutar este documento, este papelito que tengo en mi mano, que se llama pagaré en tu contra. ¿Cuál es la ventaja de un pagaré? En el pagaré no tienes que decir ni por qué se prestaron esos 15,000 pesos, ni por qué se prestó, bueno, la cantidad que se haya prestado, no hay origen, simplemente pues es un documento que se ordena el pago. Entonces es una promesa incondicional de pago. Si no me pagas, ejecuto, es decir, sí tengo que iniciar un proceso judicial, por supuesto, sobre todo depende de la cantidad que sea, ¿no? Entonces, voy en contra de los bienes. Entonces, notifico y requiero de pago y si no paga en ese instante, embargo precautoriamente hasta que defina el deudor si me pagó, si no me pagó, o que hasta que me pague, o hasta que lleguemos a un convenio, o si no me quiere pagar o no tiene, pues entonces mi garantía ya está. Es decir, yo embargué su coche y me voy a cobrar mis 15,000 pesos y ya a lo mejor lo vendo el coche y el resto que se quede el deudor con el dinero. Si es que esa es una forma de proteger el dinero del acreedor con un pagaré. El contrato también es obviamente válido, protege tu dinero, pero yo creo que no es tan certero como un pagaré, porque en un contrato de promesa de pago, este, pues tienes que iniciar el juicio y notificarle, esperar que conteste, llevar todo un procedimiento que puede tardar meses, años inclusive, y hasta que se emita una sentencia por un juez de, ¿sabes qué? Sí le debes. Se ordena o sea, se ordena el pago, ¿no? ¿Qué pasa si no pago? Entonces requiero que se ejecute el momento de ejecución, es decir, el embargo, ahora sí, viene hasta que se termine el proceso. La ventaja de los documentos ejecutivos es que se ejecutan desde un principio. Entonces existe un embargo, pero precautorio. Entonces ya si el deudor te dice, sabes que mira, si te pagué, no te hagas, ese pagaré no lo devolviste, ese pagaré lo estás ejecutando de mala fe, entonces ese embargo precautorio se destraba. Entonces, ¿sabes qué? Regrésame mi vehículo, regrésame lo que me embargaste, porque yo ya te había pagado, ¿no? Entonces, pero si no demuestra que ya te pagó, sencillamente, hasta que se termine un proceso, se puede rematar ese bien, pero el embargo ya está desde un inicio. Ese es mi consejo dentro de lo que... Y son más rápidos los mercantiles. Entonces, independientemente sea una deuda eh, pues pequeña, recomiendo que sea un pagaré, es mucho más efectivo. Pero puede hacerse a través de un contrato de mutuo, que regularmente es así se redacta, ¿no? Los recibos de pago son otra cosa. Es en el momento en que tú estás entregando una cantidad de dinero y a cambio te estoy entregando un recibo en fecha tal, Javier me entregó 1,000 pesos. Entonces, ¿quién lo firma? Bueno, lo firmo yo. Ese es un recibo de pago, ¿no? En cambio, el pagaré es una promesa incondicional de pago. Esa es, yo creo que la garantía del pagaré. Mi recomendación es que sea a través de un pagaré, pero se puede hacer a través de la redacción de un contrato de mutuo. Si tienes pues mayor interés,
puedes inclusive ya sea buscarle en la ley o la ventaja de las tecnologías es googlear, ¿no? Un formato, un machote de un contrato de mutuo, ¿no? Que es un préstamo básicamente. Ah, ok, o sea, bueno, entonces con un pagaré es más que suficiente, Yo lo entendido. recomiendo ampliamente, pero tienes que saber que sí existen más opciones. Entonces, más Ajá. fácil, inclusive, es más protección, aunque es un acto mercantil. Ese acto mercantil, bueno, no tienes ni siquiera de decir cuál fue el motivo, es que le presté porque me pidió para, o sea, luego a veces se avientan todo el choro, ¿no? En los hechos de la demanda, de por qué le prestó, en qué momento le cobró, en qué momento, o sea, el pagar es más certero, ¿sabes qué? No me interesa de dónde nació esa deuda, ahí está tu firma, es una promesa incondicional de pago, punto, ejecútalo. Entonces, esa es la ventaja que yo observo. No solamente yo, pues inclusive está tendiente a consultarlo, es mucho más certero un título de crédito y sobre todo pues un pagaré, que es una promesa incondicional de pago cuando existe una deuda. Esa sí es un documento ejecutivo. Lo que está negando todos esos artículos que mencioné, bueno, solamente que no sea un título al portador, un título precisamente pues ejecutivo al portador, es decir, que son los que estoy mencionando, pagaré. También existe lo que se llama letra de cambio, esa sigue vigente, pero ya no es tan común, entonces pagaré creo que es la mejor opción. Lo vas, lo compras en la papelería o lo redactas tú mismo, este, con que tengan por ahí una leyenda que es debo y pagaré o pagaré tal cantidad a fulanito de tal, este, promesa incondicional de pago tiene que decir esa clave y obviamente la fecha, el nombre, los datos. Con eso tienes un pagaré. No necesariamente tiene que ser de papelería, pero es lo más común. Para que te puedas dar también una idea. También hay formatos en internet por si te interesa. Ah, ok, profesora. Sí, no, esa era mi duda, digo, de redactar. Por la cuestión de garantía que incluso, eh, pues Sí, hubo un papel de garantía que dejó diciendo, pues te dejo este documento en garantía de, del igual pago. Sí, del pero tienes dicho. que también, hay que revisar también un poquito la solvencia del deudor, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor sí tienes un pagaré, pero no tiene absolutamente nada con qué responder. Entonces, el embargo vendría, pero no habría cosa que embargar. Entonces hay que ver también, evidentemente, pues sobre qué irías, ¿no? En el contrato igual se podría poner, ¿no? A ver, si no me pagas, ¿qué me dejas en garantía de pago? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas pues se pueden poner en el pagaré, en la parte de atrás, en los de papelería, viene inclusive pues la parte o los datos para que pongas el aval. Entonces, si el deudor no me responde, bueno, pues entonces dame un aval y te presto el dinero. O dame, o sea, necesito esos requisitos para garantizar pues mi dinero, ¿no? De regreso, en efecto, es básicamente eso. Simplemente regresas el dinero, ¿sabes qué? Se destruye el pagaré, te regreso el pagaré, yo ya no lo necesito. Entonces, mientras yo no tengo ese pagaré en mano, no puedo ejecutar algo que no tengo, Mm, sin ok. hacer contrato y sin hacer nada. Ujú. Bueno, sí, entonces, bueno, es lo que quería aclarar nada más, digo, porque tengo un pagaré, pero dije, pues igual y respaldar como con un contrato de promesa de pago, algo así por el estilo, pero no le veo tanto el caso, ¿verdad? Teniendo el pagaré y una garantía, bueno, de cierta manera una Así garantía es. que Sí, me porque dejan o me dejó por la cantidad que en su momento se le así es. otorgó, ¿no? De préstamo. El contrato, como bien dice, es una promesa de pago, pero el pagaré es una promesa incondicional de pago. Entonces, tiene mucho más candado para el acreedor ejecutar un pagaré que tratar de proceder un contrato. No es más lento el procedimiento del contrato, no te digo que no puedas recuperar tu dinero, pero yo creo que tiene mucho más beneficio para el que preste el dinero, pues el propio pagaré, que hacerlo a través de un contrato. Que digo, se puede, pero tardas un poquito más. Nada más es eso, ¿no? Procesalmente, si se pone rudo el deudor de no te pago, no te pago, no tengo, este, pues sencillamente para cobrar judicialmente, pues es mucho más práctico el pagaré
que un contrato, pero al final del día los dos son promesas de pago que se pueden ejecutar. ¿Sale? Ok, profesora, está bien. Sí, yo no era la duda que tenía. Gracias, nada más. Era Ok, eso. de nada. Y bueno, nada más un pequeño avisito. El día de mañana no podré estar yo, digo, presencialmente en este horario, pero tengo dos alternativas. Los voy a comentar con la autoridad correspondiente, con el director. Pudiera ser que deje grabada la clase o pudiera ser también que un buen amigo, eso sí, la verdad, si se puede, estaría muy, muy interesante. Él es penalista, está estudiando su doctorado en Derecho Penal. Este, tiene bastante experiencia en ese ramo y le encanta la filosofía eh, del, lo que conlleva del delito. Entonces, es posible que él me pueda estar cubriendo. Digo, sería fantástico si sería esta misma hora, pero yo no estaría, estaría él. Ya voy a hablar la alternativa con quien corresponda o sencillamente, pues si no puede o si no se puede, dado los tiempos, eh, pues estaría dejando la clase grabada, nada más pues por mero aviso informativo, ¿sale? Entonces, prácticamente nos estaríamos viendo, eh, ya sea en transmisión virtual, la próxima semana, pero el día de mañana la clase de que queda, queda, ¿sale? Nada más es un pequeño aviso para que quede, o bueno, para que estés también al pendiente y si quieres entrar, tú pregúntale lo que tú quieras, ¿eh? Él te va a saber responder, tiene muchísima experiencia en materia penal. Entonces, bueno, tiene conocimiento vasto y práctica vasta en materia penal que puedes tú explotar si es que se da este invitado especial y si no, pues dejo la clase grabada y ahí nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? Ok, profesora, está bien. Sale. Entonces, nos vemos y que tengas una excelente noche. Igualmente, profesora, gracias. Que tenga buena Hasta noche. luego. Hasta luego.